12 minutos. Saludamos al economista Carlos Rivera. Él es gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, entidad que tiene mucho que ver con la obra pública en Ecuador, que financia a los GATS, que el día de ayer protestaron porque se les pide participar en el tema de la seguridad pública sin invitarlos a ser parte de los comités de crisis que con diversas figuras se van formando en Ecuador, y también dicen a través de sus representantes que se les pide realizar estas funciones sin recursos. Por otra parte, siguen protestando por el tardío desembolso de fondos que aspiran a que a partir de este mes, con las nuevas contribuciones de los ecuatorianos, se vayan nivelando. Y el público, en este reporte de CLIC que acabamos de señalar, tiene la peor percepción del gobierno en el tema de la obra pública. De hecho, en el presupuesto general del Estado, el monto que se lo destina a obra pública es extremadamente bajo si se lo pone en el contexto de los valores históricos que han tenido otros presupuestos en Ecuador, presupuestos anuales. Con estos datos y observaciones de economista Rivera, quisiéramos conocer cómo está enfrentando la situación el Banco de Desarrollo del Ecuador. ¿Cuánto está invirtiendo, destinando, canalizando fondos para la inversión pública? Gustavo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes. Mire, efectivamente, como usted lo ha dicho, la inversión pública es un motor fundamental de generación de empleo, de crecimiento económico. Y el Banco de Desarrollo, al permitir el financiamiento de la obra pública, contribuye a los objetivos de largo plazo de crecimiento económico. En esta línea me voy a permitir destacar que en el primer trimestre de este año el Banco de Desarrollo ha colocado $147 millones en 65 operaciones de financiamiento, que representa 4.6 veces más que lo que se financió el año pasado, a pesar de la dura crisis fiscal con la que estamos atravesando. De hecho, Gustavo, es la cifra de aprobaciones más alta desde el primer trimestre del año 2015, cuando estábamos en medio del boom económico, en medio de los altos precios del petróleo, y han pasado ya 9 años a partir de esa situación, y hoy volvemos y rompemos un récord de colocaciones de financiamiento, siendo el segundo más alto en toda la historia del Banco de Desarrollo. Si nos repite la cifra, por favor, que tuvimos una distracción. 147 millones, Gustavo. Para este año. Claro, comprenderá usted que son colocaciones o aprobaciones de financiamiento que van a ir comenzando en la medida que se vayan concretando los procesos de contratación pública, se van generando desembolsos. No significa que haya ingresado a la economía de los gobiernos autónomos descentralizados 147 millones. Hemos aprobado proyectos por 147 millones, debidamente financiados a efecto de programar los desembolsos y que no representen cheques sin fondos, que es lo peor que podríamos hacer como banca pública. En cuanto a recursos reales que han entrado a la vena de los gobiernos autónomos descentralizados, el banco ha desembolsado 88.3 millones en este primer trimestre del año, en 254 operaciones, que significa reactivación de los proyectos públicos de los gobiernos autónomos descentralizados, con efectos positivos en el empleo, en la propia dinámica económica de los cantones y provincias. De hecho, tuvimos a pocos días de iniciar las gestiones en el banco, nos igualamos cerca de $8 millones que estaban desembolsos atrasados, es decir, ha habido una gestión financiera importante del Banco de Desarrollo, a la vez que hemos contribuido a la estabilidad macroeconómica y a la corrección de las cuentas fiscales. Para Carlos, muy buenos días. En estas inversiones que usted nos manifiesta, también hubo un canje de deuda. ¿En qué estado está esto? Si no me equivoco, era alrededor de $105 millones, información que dio, si no me equivoco, el Ministerio de Economía y Finanzas respecto de los GAD. No sé si era únicamente con las prefecturas del país, también se hizo con los municipios del Ecuador. ¿Cuál es la situación respecto de este canje de deuda? Mire, Rosana, cumpliendo precisamente la disposición del señor presidente de la República de generar un alivio para las finanzas públicas de los gobiernos autónomos descentralizados,
en una operación financiera que está absolutamente regulada por nuestros entes de control. Nosotros hemos avanzado en primera instancia conforme lo planificado con los gobiernos provinciales y a la fecha más o menos estamos por encima de los 110 millones de dólares de canje de deuda entre la deuda que tenía el Ministerio de Economía y Finanzas con los GAT provinciales y a su vez estos con nuestra deuda. Nosotros como banco nos quedamos con títulos de similar rendimiento, de similar plazo para no afectar la solvencia y la liquidez de la banca y seguir expandiendo el crédito y la inversión pública, y a su vez los gobiernos autónomos descentralizados, al reducir su amortización de pagos de capital e intereses, les permite obviamente generar liquidez hacia adentro, hacia sus necesidades y operaciones básicas, así como la posibilidad de mejorar su calificación y posibilidades de incrementar los cupos de endeudamiento. Ahora, yéndonos un poco más allá de los alcances del Banco de Desarrollo, que por supuesto son punto central dentro de este diálogo, economista Rivera, ¿cómo ve usted ya, apelando a su calidad de analista, de un gran conocedor de la economía ecuatoriana, la situación en la inversión pública? Entendemos que en el presupuesto general del Estado hay una cifra de aproximadamente 1.400 millones de dólares destinados a la inversión pública, que tomando en consideración las enormes necesidades del país es una cifra mínima solamente para la provincia de la Azuay. Estos comités que se han conformado aquí en la provincia y que hacen un seguimiento han señalado en reiteradas ocasiones que para resolver lo urgente, lo urgentísimo, se requerirían unos 100 millones de dólares y para poner en condiciones más aceptables las vías de la provincia de la Azuay, unos 400 millones de dólares. Pero ¿qué es lo que está pasando en la práctica? La ejecución del Plan Anual de Inversiones PAI, más allá de esos 1.400 millones que aparecerían en el presupuesto, apenas ha llegado a 50 millones de dólares en los 3 primeros meses del año 2024. Y esto acaba de publicarlo el 31 de marzo el Ministerio de Economía en su página web. Mire, Gustavo, creo que todos los economistas, toda la ciudadanía, los medios de comunicación, estamos conscientes de que el Ecuador necesita entrar en un proceso vigoroso de crecimiento económico. Desde el 2015 el Ecuador no crece nada, tiene un crecimiento más o menos entre 0 y 1%, es decir, muy por debajo de los niveles de crecimiento de la población, y eso es lacerante para las justas aspiraciones, sobre todo de las clases más pobres. Tanto la teoría económica como la evidencia empírica es contundente a favor de que la única forma de reducir los niveles de pobreza y las inequidades de ingresos es a través de un crecimiento económico que bordee el 5 y 6% de crecimiento del producto. Naturalmente, cuando uno lee, cuando uno estudia los factores que están detrás del crecimiento económico, como Michael Spence, el economista canadiense que ha movido varias veces la frontera del conocimiento en esa materia, nos encontramos que la precondición de crecimiento es la estabilidad macroeconómica y financiera. De hecho, no hay un país exitoso con desorden fiscal. Hay que recordar, apenas han pasado un poco más de 100 días de que asumió el gobierno el presidente Noboa y ha heredado una situación fiscal insostenible en el corto plazo. Entonces, lo primero que había es que aliviar las cuentas fiscales, porque sin ello el riesgo país se hubiera superado ya o estado cerca de los 3.000 puntos base. Recuerde usted esa reversión de la tendencia a partir de la implementación de la reforma tributaria. Naturalmente, dentro de ese paquete fiscal, nosotros tenemos inflexibilidad de gasto público, tenemos problemas de viabilidad política y social para tomar cierto tipo de medidas como es la corrección de los subsidios a los combustibles. Entonces, en esa circunstancia, la corrección tenía que ir por el lado tributario necesariamente. Y lo que nosotros conocemos de un sistema tributario moderno, eficiente, neutral, que minimice las distorsiones de los agentes económicos, el gobierno optó por incrementar el IVA que estamos pagando desde el día lunes. Esta medida, que significa una mayor recaudación de recursos, que si bien es cierto puede generar ciertos costos dentro de la propia dinámica económica,
¿sí? Era absolutamente necesario para evitar que ese desajuste fiscal sea aún más alto. Teníamos que también mandar una señal poderosa a los mercados financieros internacionales de que el gobierno nacional, de que el señor ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, está férreamente comprometido con la disciplina y con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y esto es como primer punto de partida para tener la primera precondición de crecimiento económico. La segunda precondición de crecimiento es altas tasas de ahorro y altas tasas de inversión. Evidentemente, dentro de lo que usted señala y acota, ¿no?, el programa económico del presidente Noboa irá abordando distintas pinceladas, como la apertura de mercados. Hoy mismo estamos en la perspectiva de una consulta popular que creo que es importantísimo destacarla, Gustavo, porque si existe un impuesto, el impuesto más regresivo es la inseguridad. Las vacunas que pagan no solamente grandes empresarios, sino inclusive los microempresarios, los emprendedores. Y eso era una realidad que aquejaba y ahuyenta todo tipo de inversión. Un resultado positivo en la consulta popular nos va a permitir consolidar los objetivos de extradición, de endurecimiento de penas, de que las Fuerzas Armadas sigan controlando las cárceles, y ese par de medidas, llamemos así, de orden no estrictamente de seguridad, como puede ser el contrato por horas de trabajo y la posibilidad y la concreción de que la inversión extranjera directa tenga la seguridad de la posibilidad de acudir a un arbitraje internacional en caso de dudas, son estrategias mínimas de competitividad que la inversión extranjera necesita y requiere para asentar esos grandes aviones que están buscando nuevas pistas en una América Latina sedienta de recursos frescos y con grandes oportunidades de más inversión. allá de esto, de este conflicto armado interno, que es lo que prima en el discurso oficial y que efectivamente es un tema muy grave para Ecuador, este panorama actual con la subida del IVA y los ingresos adicionales para el gobierno, es lógico que despierten la expectativa, el interés de los ciudadanos y incrementen la presión con respecto al gobierno para que se mejore también en términos de obra pública. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas, a través de Roberto Luque, ha reconocido que el 50% de las carreteras estatales están en malas condiciones y las del austro ecuatoriano en pésimas condiciones. Y acabábamos de ver también, economista, que la cifra que le decía de 1.400 millones de inversión del presupuesto general del Estado se ha reducido a 1.222 millones, esto en un dato reciente de marzo, y acaba de sufrir otro corte. Esto está ya en el plan anual de inversiones, sería solamente de 1.047 millones, ya no 1.400. ¿Cómo con esta reducción presupuestaria, esta última que significaría 175 millones menos, se va a resolver esta situación, esta lógica expectativa que no puede esperar a que Ecuador se pacifique para que empiece a asumirse este gravísimo problema del estado de situación de las carreteras, de la vialidad en Ecuador? Gustavo, el problema de la vialidad que usted menciona, y particularmente de nuestra provincia y de la zona austral en general del país, es de larga data. No puede ser asociado a un tema del fenómeno del Niño o a un tema de una medida de planificación o de la proforma presupuestaria del 2024. De hecho, me parece que este tipo de disparidades, este tipo de inequidades, esa falta de recursos, lo único que hace es evidenciar que los problemas de las finanzas públicas del Ecuador no son solamente de liquidez, sino son problemas estructurales y de un problema de financiamiento, en donde hay que comenzar a buscar reformas estructurales. Las alianzas público-privada es un mecanismo totalmente válido que está presente como alternativa de financiamiento para afectar y para intervenirla en la obra pública que usted menciona. Nosotros hoy no tenemos una cantidad de recursos importantísima
como la tuvieron gobiernos pasados cuando tenían precios de petróleo de $100, e inclusive se comieron todos los ahorros previos, se endeudaron a futuro, prevendieron petróleo a pesar del precio de $100, y esa sobreabundancia de recursos, al no ser manejada escrupulosamente con criterio de estadista, no se tradujo en la implementación de una inversión pública que sea sostenible en el tiempo. Entonces, ese tipo de correcciones que están dentro de la programación económica del gobierno del presidente Noboa, yo quiero rescatar algo que es importantísimo, Gustavo. Estamos en vísperas de una consulta popular, estamos previo a iniciar un proceso electoral, y el presidente Noboa ha tomado medidas que ciertamente son impopulares, pero solamente evidencian el carácter de estadista que tiene el presidente Noboa, que no está pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, y eso es importantísimo destacar. Naturalmente, todos los ecuatorianos creo que debemos ponernos la camiseta de la tricolor por la seguridad. Todos debemos sumar esfuerzos, porque no se trata solo de un gobierno, se trata del país, de usted, de nuestras familias, de nuestros hijos, y para ello tenemos que ir resolviendo todas nuestras principales necesidades y problemáticas, ¿no?, en un gran pacto de gobernabilidad, en un gran pacto de generación de iniciativas válidas, de estabilidad económica y crecimiento económico. El día de ayer, economista Rivera, dialogábamos justamente sobre este tema con Augusto de la Torre, un gran conocedor de la economía ecuatoriana, comentábamos con él lo que se dice por parte de bancos de inversión, por analistas que ven desde afuera el desarrollo de la economía ecuatoriana. De alguna manera, Augusto de la Torre coincidía con lo que se decía en el análisis de una de ellas, describiendo las políticas del presidente Noboa, que sigue el camino de la consolidación fiscal, como usted lo está confirmando en esta mañana, y los intentos de controlar la violencia como primera prioridad, pero también como otra prioridad tiene el de tratar de que el grifo fiscal literal de ese informe pueda permanecer básicamente cerrado. Quisiera preguntarle si es que estas políticas van a cambiar en alguna medida, si es que se somete, porque así va a ser, a nuevos sacrificios al pueblo ecuatoriano, con un acuerdo que está en camino con el Fondo Monetario Internacional. Hemos informado en esta mañana que se encuentra aquí nuevamente una misión del fondo conversando con el gobierno, conversando también con el sector privado, de que Ecuador estaría considerado por el fondo como un país de acceso excepcional, y esto nos explicó ayer Augusto de la Torre. Sería importante conocer también su opinión, así como los dos programas de los que se hablan sería objeto Ecuador. Uno, el SAF, que sería un acuerdo de facilidad extendida, similar a lo que habíamos hablado, pero otro también que vendría a continuación, un programa de resiliencia y sostenibilidad que eventualmente daría mayores fondos a Ecuador. El presidente, para resumir estos programas, había anticipado que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podrían ingresar unos $3.000 millones a Ecuador, que en la contraparte también son $3.000 millones más de deuda. Para resumir este tema, más allá de las cifras y los comentarios, economista Rivera, ¿qué es lo que viene a hacer el Fondo Monetario Internacional y cuáles son las expectativas del gobierno de Ecuador? Mire, del Fondo Monetario yo creo que mucho se sataniza, ¿no? Y eso es desde cuando yo era estudiante de la Escuela de Economía en los primeros años de la década del 90. De hecho, los años 80, a través de los medios de comunicación siempre se satanizaba la figura del Fondo Monetario Internacional, pero el fondo no llega cuando está brillando el sol, sino precisamente llega a los países cuando ya la situación se pone extremadamente complicada. Y el recetario del fondo, Gustavo, podríamos definirlo con esta terminología: contracción fiscal expansiva, en la medida que ciertos ajustes fiscales, en los cuales antes eran mucho más
ortodoxos y rígidos. Hoy la firma de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional son mucho más laxos. Hoy se reconoce la realidad de los países económica, los problemas de viabilidad política, entonces genera un mayor margen de maniobra para el Ministerio de Economía y Finanzas en el sentido de ir reestructurando alternativas o propuestas dadas ciertas circunstancias particulares, como le dije al inicio, la rigidez del gasto público, problemas de viabilidad política para la implementación de ciertas medidas. Pero en definitiva, y esto es a podríamos traducir esto último que usted nos señala, en que el Fondo Monetario Internacional no aplica ya, digamos, recetas con un garrote, sino las convierte en propuestas políticamente correctas. Mire, no solo ahora, yo creo que la experiencia que han tenido muchísimos países determina hoy que exista cierta mayor flexibilidad, cierta mayor apertura. Mire, la sostenibilidad de las finanzas públicas no es una corrección que se hace en 1 o 2 años. De hecho, la sostenibilidad de la deuda pública y del déficit fiscal es el valor presente de hoy hasta el infinito. Y lo único que necesitamos demostrarle al Fondo Monetario Internacional es un compromiso que a través del tiempo el Ecuador definitivamente se comprometerá a corregir esos desequilibrios fiscales, porque de no hacerlo la deuda se vuelve explosiva. No hay mucha ciencia en eso, Gustavo. Ya, aterrizando esto, porque el tiempo se nos acaba, economista Rivera, ¿qué se esperaría por parte del gobierno nacional con respecto al Fondo Monetario Internacional? ¿Serían esos 3.000 millones de dólares que serían el oxígeno para el gobierno, que no llegarían a cubrir totalmente el agujero fiscal, que se lo estima entre 4.500 a 10.000 millones? Sí, pero o sea, de hecho, Gustavo, como bien usted lo acota, más o menos el señor ministro y su equipo informará precisamente los valores que serán objeto de financiamiento del fondo. El incremento al impuesto al valor agregado es una medida que efectivamente iba a tono, era una muy buena señal, no solo para el fondo, sino para los bancos de inversión, que hay un compromiso por la sanidad y la estabilidad de las finanzas públicas. Hay otras medidas que técnicamente son muy atractivas, pero políticamente son conflictivas, pueden generar conmoción social. En ese escenario, con esa rigidez, nos toca ir levantando paulatinamente medidas. Yo creo fervientemente que un resultado positivo en la consulta popular va a permitir bajar definitivamente los niveles de inseguridad, que hoy por hoy es el primer factor que ahuyenta la inversión extranjera. Si nosotros seguimos avanzando en otras aristas de un Estado público de bienes y servicios públicos eficientes, incremento de las tasas de ahorro, aumento como canalizador de los fondos de inversión, impulsar la bolsa de valores, es decir, hay una serie de recetarios para impulsar el crecimiento económico, porque la primera parte, que es garantizar la estabilidad macroeconómica, ya estamos avanzando en eso, pero naturalmente necesitamos someter a grandes acuerdos para comprometernos en ciertas medidas, en ciertas propuestas que destraben y que seamos un factor que atraiga la inversión extranjera directa, que es la que necesitamos para impulsar el empleo. Perdóneme la insistencia, economista Rivera, pero puede darnos un poquito más de luces concretas en cómo el Fondo Monetario Internacional con el gobierno aspirarían a lograr esto que usted nos indica sería una contracción fiscal expansiva. ¿Cuánto en créditos para Ecuador y cuáles los principales ingredientes de esta receta? Bueno, la contracción fiscal expansiva técnicamente ya se comienza a sentir, Gustavo, porque antes de las medidas económicas tomadas por el señor ministro, el riesgo país estaba bordeando los 2.000 puntos base. Hoy, el 1 de abril, abrió a 1.208 puntos base, es decir, se ha reducido 800 puntos base el riesgo país. A eso me refiero como contracción fiscal expansiva, es decir, tener un efecto drástico en la reducción del riesgo país a efecto de que la banca privada, ¿sí?, pueda acceder a líneas de financiamiento internacionales.
precisamente, Gustavo, le voy a comentar a título personal. Nosotros como Banco de Desarrollo estamos tocando las puertas de multilaterales, las puertas de bancos de inversión a efecto de financiar una potente cartera de créditos justamente para la inversión pública de los gobiernos autónomos descentralizados. Y los operadores de estos bancos de inversión, lo primero que nos reflexionan es el riesgo país alto que estaba hasta hace pocas semanas atrás en 2.000 puntos base y con una tendencia alcista. Al bajar a 1.208 puntos bases ya es una buena noticia. Firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se pondrá definitivamente por debajo de los 1.000 puntos bases y con eso podemos comenzar a hablar ya de captación de recursos en el exterior, porque recuerde usted, Gustavo, que el crédito no solamente viene al Ministerio de Economía y Finanzas para las cuentas fiscales. Nosotros tenemos empresas privadas, tenemos bancos privados que también se financian recursos afuera, y en la medida que las tasas de interés se reduzcan, eso nos va a permitir captar recursos desde afuera para motivar un proceso vigoroso de inversión. Hacia allá apuntamos naturalmente en el medio de la Con todo el respeto, economista Rivera, que conste que a pesar de nuestra insistencia no nos ayuda usted con cifras en cuanto a la expectativa que se aspira a recibir del Fondo Monetario Internacional, tampoco con algunas pistas sobre los ingredientes de esas recetas. Bueno, Gustavo, técnicamente eso es materia del ente rector de las finanzas públicas. Yo no estoy en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, mal le podría dar una cifra, más bien esta opinión que le doy respecto a generalidades, si cabe el término, más bien vienen desde el conocimiento de la coyuntura económica, la focalización la focalización de los precios de los combustibles sería, sin embargo, uno de los ingredientes sine qua non. Miren, no necesariamente, Gustavo, en lo más mínimo. Yo le había comentado hace poco. Si uno revisa los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional de hace 20, de hace 30 años, probablemente la corrección de los subsidios a los combustibles estaba en primera línea. Hoy el Fondo Monetario es mucho más abierto, mucho más flexible, y aquí le voy a dar mi opinión personal. El subsidio a los combustibles es uno de los temas más ineficientes que tenemos como país, pero esto es a criterio personal mío, ¿no? Creo que los recursos que destinamos al subsidio a los combustibles atenta inclusive para las personas que son proclives al cuidado del medio ambiente, del cambio climático. Y socialmente es extremadamente ineficiente, porque los que más se benefician de esos subsidios son las personas que tienen piscina, son las personas que tienen vehículos a diésel para llevar sus motos, son las personas que tienen esos carros V8, los carros americanos. Ellos son los que se benefician mucho más que de un subsidio, pero dentro del contexto social, inclusive político, creo que el gobierno está extremadamente consciente de esos problemas de viabilidad política y social que tienen cierto tipo de medidas, y hoy el Fondo Monetario Internacional está también consciente de ello. Por eso es que no se ha avanzado mucho en ese sentido, y eso no es un tema desde ahora, Gustavo. Yo tengo 51 años y los subsidios en el Ecuador tienen exactamente la misma edad. Y el subsidio es una suerte de adicción que tiene la economía ecuatoriana, y aquí casi es mala palabra, se sataniza y se puede generar un incendio y un caos social cuando se trata los temas de los subsidios. Por eso hay que ser muy tinoso sobre esos temas, y como no se conjuga solamente la terminología económica, sino política y social, son temas que hay que mejor tocarle con pinzas y dejarle a los expertos en materia política y social. Solamente nos deja con una inquietud, economista Rivera. Si es que no está el Banco de Desarrollo, usted como su gerente general en el equipo que conversa, que negocia con el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo se integra el Banco de Desarrollo al equipo económico del gobierno en el propósito, sobre todo, de definir políticas económicas que aplicará este gobierno aquí en Ecuador? Tema que tiene mucho que ver con las expectativas, el presente, el futuro de los gobiernos autónomos descentralizados.
Es que Gustavo, si usted revisa la misión y los objetivos institucionales del Banco de Desarrollo, este no interviene en los temas de equilibrio macroeconómico, equilibrio de cuentas fiscales. Nosotros somos el principal operador del financiamiento público y de hecho nuestras fuentes de financiamiento son del propio giro del negocio como de multilaterales. O sea, la responsabilidad mía como gerente general del Banco de Desarrollo es canalizar recursos de la manera más eficiente posible, de la manera más eficaz posible, con cero tolerancia a la corrupción, priorizando los proyectos que tengan mayor impacto como política pública de financiamiento e introduciendo lo que mejor conocemos, la frontera del conocimiento, del financiamiento público y la evaluación de proyectos y el posterior monitoreo y seguimiento a los proyectos para generar implicancias de política pública. En ese espectro se mueve el Banco de Desarrollo. Entonces, por lo tanto, la responsabilidad mía está en ese campo, en esa materia, y es por la que le dije yo que a través de una gestión eficiente de este banco hemos colocado 147 millones de dólares, la segunda cifra más alta de la historia del banco en medio de la peor crisis fiscal. Entonces, esos son lo que yo puedo responder, Gustavo. 147 millones en el primer trimestre de este año. ¿Cuál sería la cifra que aspirarían a colocar en el ejercicio 2024? De acuerdo a nuestro país, nuestra meta está por los 300 millones de dólares aproximadamente, Gustavo. Sin embargo, si la economía comienza a destrabarse, esta meta esperamos incrementarla ostensiblemente y para ello tengo sustentos, Gustavo. Con el Banco Europeo de Inversiones estamos operando un financiamiento de 100 millones de dólares. Con la Corporación Andina de Fomento, otros 100 millones y destrabamos 60 millones a través de la intervención de la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Agua y Ambiente. Con el Banco Interamericano de Desarrollo estamos con 2 contratos de financiamiento, 120 para el sector de agua y 80 millones para vialidad rural. Con la Agencia Francesa de Desarrollo estamos en una operación de 80 millones de dólares para multisectorial. Estamos acreditándonos como banca verde a efecto de tener acceso a recursos a mejores condiciones de financiamiento que vayan destinado a proyectos de saneamiento, de mitigación del cambio climático. Es decir, hoy estamos en una incesante tarea y trabajo de búsqueda de financiamiento que comience a destrabarse y que signifique llegar con recursos frescos a nuestros clientes a partir del segundo semestre del año, Gustavo. Bien. Los resultados son buenos, le cuento. Muchísimas gracias por habernos atendido, economista Rivera. A usted, Gustavo, un abrazo igual a Rosana. Declaraciones del economista Carlos Rivera, él es el gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador. Son las 8:45.